día. Vamos a abrir el libro de Jueces. Jueces 9. ¿Qué? No, vayan, siéntense, descansen. No soy mi madre. Bueno, hay una fábula que yo la leí muchas veces. De hecho, creo que una vez tuve que hacer una reflexión de esto y le hice mal, o sea que bueno, lo confieso. Y la leí muchas veces porque me costaba entenderla. La vamos a leer y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Jueces 9, 7 al 15, dice. Desde el 8 vamos a leer. Fueron una vez los árboles a ungir sobre ellos rey, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero le dijo el olivo, dejaré mi grosura con la cual Elohim y los hombres son honrados para mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la higuera les dijo, dejaré mi dulzura y mi buen fruto para mecerme por encima de los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, dejaré mi mosto que alegra a Elohim y a los hombres para mecerme por encima de los árboles. Entonces los árboles dijeron a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. Gracias. Y la zarza contestó a los árboles, si en verdad quieres ungirme por rey sobre vosotros, venid a refugiaros bajo mi sombra. De lo contrario, saldrá fuego de la zarza y devorará a los cedros del Líbano. Si la sacamos de contexto a la alegoría, no es una alegoría, sí es una alegoría, una fábula, yo primero le leí y yo decía, qué egoísmo el de los árboles, porque los otros árboles necesitaban un rey. Entonces le decían al olivo, bueno, vení reina, y el olivo decía, yo no voy a dejar de producir mi fruto por ir De hecho, la palabra que se usa acá, no sé en qué estamos allá, si es Reina Valera o cuál, pero en mi versión es mecerme, no sé cómo lo tienen ustedes. Mecerme por encima de los árboles, que yo daba vuelta con esto, ¿por qué mecerme por encima de los árboles? Me costó mucho entenderlo. Entonces yo decía, qué egoísmo el de los árboles, no querer dejar su individualidad, esto es lo que yo reflexioné una vez, para ponerse a disposición del reino. Pero bueno, nada que ver lo que yo había entendido y entonces me fui a la historia y la historia en realidad esclarece el porqué de esta alegoría. Pero primero vamos a ver la alegoría en sí. Nos habla de 4 árboles, 3 de un tipo y un cuarto que es de otro tipo. Los primeros 3 árboles que menciona, que son el olivo, la vid y la higuera, son árboles frutales. Fíjense que se elige árboles frutales y no se elige, por ejemplo, el cedro, que se menciona mucho en la Biblia, el pino, árboles que podrían haber estado en ese lugar y que la verdad que tienen una impronta mucho más fuerte que de repente un olivo, una higuera o una vid, que son arbustos más, no tienen lo imponente que tiene un cedro. Sin embargo, todos los árboles que se eligen para la alegoría son árboles frutales. Entonces dice que los árboles se reúnen y le dicen al olivo, bueno, vení vos a reinar sobre nosotros. Y el olivo le dice, yo no puedo dedicarme a reinar sobre ustedes porque yo tengo una función. Mi función es producir olivas que ¿qué hacen? ¿Qué sentido tenían? Aceite, que era fundamental en ese momento. No solamente para Dios, sino para los hombres. El aceite se usaba para el santuario, el pastor habló de esto la semana pasada, de cómo la lámpara se mantenía encendida porque había aceite, sino que para los hombres también, porque el aceite se usaba para ungüentos y para un montón de funciones médicas y de la vida.
Entonces el olivo dice, yo no puedo dejar de producir lo que yo tengo que producir para dedicarme a otra cosa, aunque la otra cosa aparentemente era buena y de hecho implicaba como una especie de ascenso, porque era que vos querés dedicarte a producir aceituna en vez de venir a reinar sobre todos los árboles. Pero el olivo la tenía clara y sabía lo que tenía que hacer. La palabra olivo significa literalmente produciendo aceite para iluminación, produciendo aceite como un presente continuo para iluminación, brillo. Entonces, básicamente la función del olivo estaba en el aceite. Si el olivo dejaba de producir olivas que se transformaban en aceite, perdía su esencia, perdía su función. Ya no se llamaría olivo, porque no sería produciendo aceite para iluminación, sería, qué sé yo, dando sombra, otra cosa, otra función. Entonces el olivo dice, yo tengo en claro mi función y yo sé que solo voy a brillar cuando yo esté produciendo aceite. Solo puedo brillar, puedo dar sombra, puedo reinar sobre los árboles, pero yo solo voy a brillar cuando esté cumpliendo mi función, que en su caso era producir aceite. Lo mismo pasa con la higuera y lo mismo pasa con la vid. Árboles que se necesitaban para el santuario. Recordemos que los que estuvieron viendo Hebreos, se usaba el vino para producir las libaciones y para ungir partes del tabernáculo, se usaba por un montón de cosas, y ni hablar mucho después la connotación espiritual que iba a tener el vino. Y la higuera que se producía con fines de salud, nos acordamos del rey Ezequías cuando tuvo que hacer esa pasta de higos para sanar las llagas, un montón de ejemplos en los que la higuera se usa con fines de salud, pero acá dice, dejaré mi dulzura para ir a mecerme. Y de uno yo veía mecerme y lo buscaba en otra versión y decía, mecerme sobre los árboles, y los árboles le estaban diciendo que reinara. ¿Por qué los árboles decían, yo no voy a dejar mi función para ir a mecerme? Entonces busqué qué era esto de mecerse sobre los árboles y literalmente significa vagar, andar errante en pos de algo, oscilar. Claro, mecerse era oscilar, ¿no? Como esta cuestión de vaivén, de péndulo, y era vagar. Entonces, yo soy el olivo y vienen todos los árboles y dicen, bueno, olivo, necesitamos que vos reines sobre los árboles. Y el olivo dice, lo que pasa es que yo solamente voy a brillar si estoy produciendo aceite. Entonces, ¿dejaré yo de brillar para ir a vagar? ¿Para ir a andar errante? ¿Para oscilar? ¿Y por qué era oscilar, reinar? Porque no era la función. Entonces, en el momento en el que el olivo se salía de su función, era andar errante sin un rumbo fijo, concreto. Andar errante era condenado a errar. Entonces viene este cuarto árbol, la zarza, que dice, bueno, como que le recopó la idea cuando le dijeron, ¿querés venir a reinar sobre nosotros? Sí, quiero. Pero ¿por qué la zarza tan rápido dice que sí? La zarza es un espino, no produce sombra, la madera no sirve para nada, no tiene frutos. Entonces la zarza le venía el pelo porque la verdad que básicamente no tenía nada para hacer. Entonces le dice, sí, yo puedo reinar sobre ustedes y los voy a someter a todos ustedes bajo mi sombra, que es una ironía porque la zarza no produce sombra. Los voy a gobernar a todos ustedes bajo mi sombra y el que dice que no, yo lo voy a devorar, lo voy a quemar. Entonces nos vamos a ir un poquito para atrás para entender de dónde viene esta alegoría, cuál es la historia real que la alegoría está representando. Vamos a ir a Jueces 6. Nos vamos un poquitito para atrás. Versículo 11. Es la historia de Gedeón. No la vamos a leer toda, vamos a leer solamente esto. Versículo 11 al 14. Y el ángel de Jehová vino y se sentó bajo la encina de Efrata en tierra de Joás ben Abiezer, y Gedeón su hijo apaleaba trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová Sebaot es contigo. Gedeón respondió, ay de mí, Señor,
Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha alcanzado estos males? ¿Dónde están todas sus maravillas que nos contaron nuestros padres diciendo, Jehová nos hizo subir de Egipto? Pero he aquí nos desechó y entregó en manos de Madián. Entonces Jehová se volvió hacia él y le dijo, ve en esta tu fuerza y librarás a Israel de mano de Madián. ¿No te envío yo? Entonces Gedeón, toda una ironía el versículo, porque él dice, ven estas tus fuerzas, guerrero valiente, y el pibe estaba como escondiendo la comida de los madianitas, que eran quienes lo tenían en ese momento como una especie de colonia tributaria, porque le sacaban toda la comida. Y el Señor le dice, lo llama a Gedeón y le dice, ven estas tus fuerzas que yo te envío. Entonces, Gedeón se encuentra con Jehová y automáticamente a su llamado, a su encuentro, hay una encomendación. Porque si nosotros nos vamos a recorrer la Biblia de un extremo al otro, Jehová nos llama porque sí. Jehová nos llama errantes. Jehová nos llama vagabundos. Sino que Jehová llama y encomienda automáticamente. Eso quiere decir que si yo me encontré con Cristo, acá Jehová, nosotros Cristo, yo me encontré con Cristo, tuve un llamado, fui salva, listo, eso no se modifica. Pero no existe la posibilidad de que vos te encontraste con Cristo y que de ahí en más seguiste tu vida como si nada hasta la venida del Señor donde te vuelvas a encontrar con Él. No es la manera en la que Él se conduce y Él dice que Él no cambia. Entonces pensemos en Moisés, en Noé, en todos, en Abraham, en todos los apóstoles. El Señor los llamaba y los encomendaba algo. O sea, automáticamente que vos te encontrabas con Él, había una función que cumplir. No existe la posibilidad de que nosotros nos encontramos con el Señor y que nos quedamos sin función y que nuestra función es esperar su venida. Sí esperamos su venida, haciendo. Tenemos una encomendación, un llamado. Entonces el Señor se encuentra con Gedeón y dice, Gedeón, sos un guerrero valiente, te estás encontrando conmigo. Gedeón le saca en cara ahí al toque y le dice, ¿cómo es que vos sos Jehová, pero a nosotros nos dejaste en banda porque acá está Madián? Entonces el Señor le dice, vos vas a librar al pueblo de Israel de la mano de Madián y vas a ir en esta tus fuerzas porque yo voy contigo. Automáticamente Gedeón tiene una función que cumplir. Entonces, nos vamos un poco más adelante, un poco la conocemos, si no la conocen la pueden leer a la historia porque no es muy larga. Gedeón cumple su función, se presenta, la pastora hace poquito nos recordó la historia de los 300, cuando de hecho que era un pueblo demasiado grande, decía el Señor, para enfrentarse, entonces se van a adjudicar la victoria, entonces saca a alguno y que queden poquitos, cosa que la victoria me la adjudiquen a mí. Entonces, Gedeón vence y vamos a Jueces 8, un poquito más adelante. ¿Estoy yendo muy rápido? Jueces 8, 22 dice, y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, gobierna tú y tus hijos sobre nosotros, pues nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón respondió, yo no gobernaré sobre vosotros, ni mi hijo gobernará sobre vosotros, Jehová gobernará sobre vosotros. ¿A quién les hace acordar de lo que leímos recién? A los 3 árboles frutales. ¿Se acuerdan que dijeron? Yo no voy a dejar lo que estoy haciendo por ir a mecerme, por ir a estar errante. Entonces el pueblo viene y aparentemente tendría algo de malo lo que le estaban diciendo, era un pecado lo que le estaban diciendo. No, ellos estaban reconociendo. A ver, Gedeón, vos te encontraste con el Señor. Nos libraste de la mano de Madián. Sos un caudillo, sos un guerrero. Y nosotros necesitamos a alguien hacia el frente nuestro. Vení a gobernar. Hasta ahí como que uno no encuentra como decir, ¿qué es lo malo? Pero recordemos que estamos en la época de los jueces. Todavía Israel no había tenido nunca un rey porque el plan de Dios para Israel era él ser el rey. O sea, todavía no había venido Saúl, todavía no había venido David ni todos los reyes que vienen después. Entonces, Gedeón sabía. Gedeón había recibido una encomendación. Su encomendación era gobernar. Su encomendación era reinar sobre Israel. No, su encomendación era librar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Entonces, Gedeón estaba enfocado en su función. Aunque la otra función aparentemente no fuera mala, no era lo que él tenía que hacer. Y Gedeón sabía que su brillo estaba en cumplir lo que el Señor le había dicho. Si yo puedo enfocarme, decía el olivo, en producir aceite, yo voy a ser brillante.
Pero si yo dejo de hacer esto por hacer otra cosa que no es lo que el Señor me pidió, voy a ser errante. Voy a estar meciéndome sobre los árboles en un vaivén. Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. Hoy pienso esto, mañana pienso aquello. Soy un péndulo y no tengo rumbo. Entonces Gedeón rechaza lo que le habían propuesto y le dice: acuérdense que Jehová es nuestro gobernante, y en eso nos diferenciamos del resto de los pueblos de la tierra. Entonces, como el pueblo estaba obstinado, Gedeón tenía, dice más adelante, tiene 70 hijos, entre medio que pasa esto, y nos vamos al capítulo 9, Jueces 9. Un poquitito antes de la alegoría, Jueces 9:1, dice: Abimelec ben Jerobbaal, paramos un segundito solamente para entender, Abimelec, uno de los hijos, Jerobbaal es Gedeón. Entonces, Abimelec, uno de los hijos de Gedeón, fue encaminado a Siquem, a los parientes de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: os ruego que digáis a oídos de todos los señores de Siquem: ¿es mejor para vosotros que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo varón? Recordad también que yo soy vuestro hueso y vuestra carne. Refirieron pues los hermanos de su madre todas estas palabras acerca de él en oídos de todos los hombres de Siquem, y el corazón de ellos se inclinó tras Abimelec, pues decían: es nuestro hermano. Y del templo de Baal Berit le dieron 70 siclos de plata, con los cuales Abimelec contrató hombres ociosos y vagabundos, y fueron encaminados tras él. Luego fue a la casa de su padre en Ofra, y sobre una misma piedra mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, que eran 70 varones, salvo Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, porque estaba escondido. Y hasta ahí vamos a hablar. Entonces, resumimos. Uno de los hijos de Gedeón dice: bueno, Gedeón no quiere, mis hermanos no quieren, les voy a gobernar yo. Entonces se va a la casa de su madre, con todos los parientes, piensen que era un pueblo, un clan, y les dice: ¿ustedes quieren que los gobiernen 70 o que los gobierne yo? ¿Quién era el pariente de ellos? Él, los otros no eran parientes. Entonces dice: no, te elegimos a vos. Bueno, listo. Entonces le dieron plata, él fue y contrató hombres, dice el pasaje, ociosos y vagabundos, y matan a toda la casa de Gedeón, a todos los hijos, excepto al más chico que estaba escondido, no lo vieron y zafó. Ese más chico es el que 2 versículos después cuenta la alegoría. El hijo de Gedeón, que queda vivo, dice: les voy a contar, pueblo de Israel, una fábula, una historia. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Habían unos árboles frutales que eran copados, dignos, que tenían en claro lo que tenían que hacer. Los árboles le dijeron: ¿quieren gobernar sobre nosotros? Y los árboles le dijeron: no, porque estamos enfocados en nuestro propósito, sabemos lo que tenemos que hacer. ¿De quién estaba hablando? De Gedeón y los 70. Pero había un árbol, la zarza, que ¿quién era? O sea, tampoco era para descifrar tanto, digamos, había pasado recién. Había uno que era una zarza que dijo: sí, yo los voy a gobernar. Era Abimelec, el hermano, el que mató a toda la descendencia de Gedeón. Entonces dice: y la zarza, dice el hermano, que está relatando la alegoría, le dijo: ven y refúgiense sobre mi sombra. Irónicamente diciendo: este que los quiere gobernar no tiene fruto, no tiene propósito, no tiene sombra, no tiene madera que les sirva, y todos ustedes se van a poner bajo su gobierno. Entonces, fíjense lo que van a hacer, les dice el hijo de Gedeón que había quedado vivo. Entonces, qué llamativo que este Abimelec, la zarza de la historia, el que no sirve para nada, no tiene propósito, porque dice: yo los puedo gobernar a todos. ¿A quién contrata para gobernar? Para que lo ayuden. Hombres ociosos y vagabundos. ¿Y qué dijimos que significaba mecerse sobre los árboles? Mecerse es vagar, es oscilar, es el péndulo, es el vaivén, es el que no tiene un rumbo. Entonces él dice: yo no tengo rumbo,
No soy olivo, no soy vid, no soy higuera, soy zarza. Entonces me voy a nuclear con otros vagabundos y oscilantes, me voy a llenar de personas errantes y con ellos vamos a gobernar. ¿Qué es vagabundo? Yo cuando lo leí decía vagabundo, me imaginaba automáticamente, bueno, acá vienen todas las cuestiones, yo le digo lo que me imaginé yo, capaz usted no. O el adolescente echado viendo tele, o me imaginé un mendigo que no trabaja, no tiene nada para hacer, entonces ¿qué hace? Vaga, porque no tiene un rumbo. O más norteamericano, con un sobre todo por la calle, tipo mi pobre angelito, la que andaba en la... Bueno. Entonces, pero no tiene que ver con el estereotipo de vagabundo que nosotros pensamos, sea el que vos pienses y el que yo piense, sino que el vagabundo es el que vaga porque no tiene un rumbo. Es vagabundo. Entonces, sacando todos los estereotipos sociales y culturales que podemos tener sobre la palabra, pensemos, ¿quién es vagabundo? El que no tiene nada para hacer, el que es errante, el que es oscilante, no tiene un rumbo. Entonces pensamos en todos los pasajes de la Biblia que nos hablan de estoy corriendo una carrera, tengo un rumbo fijo, tengo una meta. El vagabundo es la antítesis, es el archienemigo, porque es el que, como no tiene rumbo, se dedica a andar errante por la vida. Estos eran los que querían gobernar sobre Israel. Y en la antípode de ese pensamiento está el olivo, que dice, ¿quién me mandó a mí a gobernar? ¿Yo tengo una encomendación para gobernar? No, yo tengo una encomendación para producir aceite. Mientras yo me encuentre produciendo aceite, voy a brillar. ¿Voy a dejar ese brillo por ir a andar errante por la tierra? No. Entonces, nos vamos a ir a otra historia cortita, Génesis. Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Ava y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, adquirí varón de parte de Elohim. Y volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Andando el tiempo sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote. Tú puedes beneficiarte de ella. Y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero él le dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora eres maldito de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes, el suelo no te incrementará su fuerza y serás un fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai, grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero Adonai Elohim le dijo, no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no le eliminaran cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Elohim y se estableció en tierra de Nod, frente al Edén. La requete contra conocemos a la historia. Entonces, Caín y Abel, cada uno se dedica a algo, tienen una función, presentan una ofrenda. Ahora, venimos hablando los domingos anteriores en orden. El pastor ya nos viene hablando del enfoque, como una palabra que nos va a regir en este año, y la pastora nos habló del kairos, que son temporadas que se viven en el cielo y que se tienen que manifestar en la tierra. ¿Cuál era el kairos del momento en el que estaban Caín y Abel? Que es muy distinto al momento que estamos viviendo hoy, entonces no lo podemos
analizar desde nuestro hoy, lo tenemos que analizar desde ese kairos. En ese kairos, el hombre había pecado y había una sola manera de ofrendar y reconectarse con Dios. ¿Cuál era? El sacrificio de sangre. Ese era el kairos de ese momento, es distinto al nuestro. Entonces, Abel se presenta a dar su ofrenda con derramamiento de sangre y el Señor la acepta porque era el kairos de ese momento. Pero Caín se presenta y le da un regalo al Señor. Caín va y le lleva vegetales de la huerta, así como de onda te voy a traer este regalo, que no era una ofrenda. Porque ¿cuál era la ofrenda? Derramamiento de sangre. Entonces el Señor no lo acepta y uno piensa, ay, o sea, Señor, o sea, si él era granjero y el otro era ganadero, el otro te presenta lo suyo y este te presenta esto. Pero había un kairos y el kairos marcaba un tiempo y en el tiempo uno se tenía que ajustar al kairos. Entonces Caín va y le da un regalo de onda a Dios, le da vegetales y el Señor no acepta esa ofrenda porque no era el kairos del momento. Entonces Caín dice que automáticamente cuando el Señor lo rechaza a él y a su ofrenda cayó su semblante. Caín dejó de brillar. Caín se desenfoca y el Señor le dice, y nunca entendemos por qué se la agarra con Abel, que en esto no tiene nada que ver, nunca lo escuchamos a Abel hablar, ni nos menciona cómo era Abel, ni nada por el estilo. Entonces el Señor le dice, fíjense, versículo 7, que está muy diferente en la versión textual, comparado, de hecho, diametralmente opuesto a como está en otras versiones, así que elegí leerlo de esto. Dice, si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote. Caín, vos podés enfocarte, vos podés entender el kairos y meterte adentro y vas a ser igual de brillante que Abel. Pero Caín eligió otro camino. Y como derramamiento de sangre iba a haber, en lugar de haber derramamiento de sangre de la ofrenda, hubo derramamiento de sangre del hermano. Porque derramamiento de sangre iba a haber igual. Entonces la ofrenda lo estaba anhelando para que Caín direccionara su mirada a lo que tenía que direccionarla. Porque la ofrenda por el pecado sabía que como derramamiento de sangre iba a haber, si no era la ofrenda, era Abel. Entonces dice que la ofrenda estaba a la puerta anhelándolo. Caín, enfócate. Caín, es por acá. Y si es por acá, podés ser tan brillante como Abel. Y Caín mata a Abel y ya sabemos la historia. Entonces, ¿cuál es la maldición que cae sobre este que se desenfocó, que no entendió el kairos del momento, que no pudo mantener su propósito? La maldición era, vas a ser errante, porque errante era el opuesto a lo que Dios había diseñado. Dios había diseñado, vos tenés una meta. Dijimos que Dios llama y encomienda. ¿Y qué es entonces la maldición más grande que nos puede pasar? Andar errantes, no tener encomendación, ser la zarza que no tiene fruto, no tiene madera, no tiene sombra. ¿Qué tengo para ofrecer? Entonces, ¿cuál es la maldición que cae sobre el que se desenfocó? Andas errante, sos vagabundo, oscilas, vas y venís, no llegás a ningún lugar, no tenés un rumbo demarcado. Hoy estás arriba, mañana estás abajo, hoy decidís esto, mañana decidís lo otro, andas errante. Y dice, salió Caín de la presencia de Elohim, y se instala en la tierra de Nod. Adivinen qué significa Nod. Vagancia, errante. Entonces ahora condenado a errar y a no llegar a ningún lugar nunca, se instala en la tierra de la vagancia. De nuevo, nos saquemos los estereotipos de la vagancia. ¿Qué es la vagancia? Vagar. Saber que vas a vivir toda tu vida para no llegar a nada. Saber que vas a vivir toda tu vida para no llegar a ningún lado. O sea, lo único que vas a hacer es caminar en círculos. ¿Qué sentido tiene la vida si nosotros no tenemos una motivación? Si nosotros nos levantamos a la mañana y estuviéramos condenados a ser errantes, a no llegar a ningún lado y a nada, sino a errar, a vagar,
andar oscilantes en un vaivén y sin tener un rumbo y una motivación que nos dé un porqué todos los días que nos levantamos. Entonces el olivo dijo, supongamos que el olivo conocía la historia de Caín y dijo, yo voy a dejar de brillar produciendo aceite, que sé que lo hago bien, que lo puedo hacer, que es mi función y mi llamado, es mi encomendación. El aceite se usa para la lámpara del santuario. Las personas se hacen ungüentos y se sanan con mi aceite. Y mientras yo lo estoy produciendo, yo brillo para andar errante, sin producir nada, sin llegar a ningún lado, toda mi vida, condenado a errar en lugar de llegar a un destino. Entonces el Señor me empieza a hablar de esto y que tiene que ver con la palabra que el Espíritu nos está marcando como casa, y a hablarme del propósito. Yo digo, ay Señor, de nuevo voy a hablar del propósito. Básicamente todas las veces que paso hablo del propósito y yo digo, de nuevo voy a hablar y voy a hablar del propósito, y a la larga uno se va de acá y nadie te dijo el propósito, porque qué copo sería que dijéramos, mira, hagamos toda una fila acá en el medio, que el pastor se pare de delante y empezamos a pasar y el pastor empieza a decir, tu propósito es este, tenés que hacer esto, tu propósito es este, tenés que hacer. Entonces todos nos vamos de acá y somos el olivo que sabe que tiene que producir aceite, que sabe que brilla de esta manera, pero no es lo que sucede, o no sé, o a vos capaz que sí te pasa, pero lo que sucede en la realidad es que constantemente nos encontramos preguntando, y bueno, pero mi propósito, porque ahora soy maestra, pero la otra vez yo estaba ministrando restauración, y la otra vez estaba, entonces mi propósito básicamente sería, y entonces te hacen estos ejercicios satánicos que te dicen, decí tu propósito en una frase, y una empieza, lluvia de ideas, y ¿qué hay? ¿Cómo conecto? Y les cuesta, nos cuesta, me cuesta poder decir, mi propósito es este, como le decía el olivo. Mi propósito es producir olivas, de ahí se saca el aceite y yo brillo produciendo aceite. Fácil, en una frase. Entonces yo te lo pregunto a vos, ¿y tu propósito es? Y ahí entramos, bueno, claro, lo que pasa es que, bueno, yo genero alegría en las personas, además hago esto, y son funciones. Pero, ¿y mi propósito? ¿Y cómo hacemos para dar un mensaje de acá adelante en donde cada uno salga de acá diciendo, listo, tengo en claro mi propósito, sé cuál es mi norte, no voy a andar errante porque tengo esta frase de la cual me sujeto y todo lo que yo haga se tiene que alinear a esta frase? La realidad es que pocas veces nos pasa de tener esa claridad. Entonces empezamos a hacer como especie de círculos grandes que se van haciendo más chicos y que uno va englobando al otro. Entonces digo, me ubico en el propósito de la iglesia del Kairos de este tiempo, primero. ¿Cuál es el Kairos de la iglesia de este tiempo? De la iglesia de Cristo, digo. ¿Cuál es el Kairos? Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor, apresurando su llegada, haciendo cosas. Cada cosa que nosotros hacemos apresura su venida. Entonces la palabra dice, los que aman la venida son los que tienen la corona de justicia. La corona de justicia. Entonces los que aman su venida y están anhelando, están apurados, porque lo terrenal no es competencia. Sé que prefiero esto, aquello, no, ni loco. Entonces estoy apresurando su venida. Ese es nuestro tiempo como iglesia de Cristo. Entonces cualquiera que estuviera fuera de ese Kairos y que estuviera en otro Kairos, por ejemplo, la época de los profetas. Bueno, yo quiero que el profeta me diga lo que yo tengo que hacer, hermano, ya vino Cristo, rompió el velo, tenemos conexión directa. Pasó la época de los profetas. Entonces, si vos estás esperando que el profeta te diga lo que tenés que hacer y no te estás conectando con el Padre, estás en otro Kairos. Ya eso entonces me marca algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque me miran así como, ¿está bien lo que estoy diciendo? Entonces, no, porque dije, me lo estoy mandando. Bueno, entonces, si me corrí de Kairos, listo. Ya sé que hay un Kairos grande que nos engloba toda la iglesia de Cristo. Todos estamos en esta, todos. No es que está de moda Maranata, no es que una iglesia lo adopte y la otra iglesia elige no adoptarlos. Nos engloba como iglesia de Cristo porque es el Kairos que estamos viviendo, es la temporada. Pero después, dentro de la iglesia de Cristo, tenemos encomendaciones. No estamos todos haciendo lo mismo. Estamos todos haciendo cosas distintas que apresuran su venida. Entonces nos encontramos con las iglesias locales, casas. Entonces yo pertenezco a la casa que se ajusta a mi propósito. Yo tengo un propósito. ¿A qué casa pertenezco? Y a la casa donde yo voy a poder elaborar mi propósito y hacerlo fructificar. ¿Es así? Entonces, esta casa tiene un propósito. Entonces, en eso estamos todos iguales. Todos nos encontramos en la misma. ¿Cuál es nuestro propósito? El llamado puntual de esta casa es, a ver si lo hacemos bien. El llamado puntual de esta casa es restaurar familias,
para que vivan el reino del cielo en la tierra. Y decir, lo que nosotros predicamos es una verdad en nuestra vida. Ahora, ¿restauramos familias? ¿Todos estamos haciendo lo mismo? No. Entonces, ¿ven cómo se va achicando? Dentro de restaurar familias, que no tiene que ver solamente con la sanidad, tiene que ver con restaurar al original. ¿Cómo era la definición? Era volver al original, volver algo a la dignidad que tuvo antes de ser dañado. Eso es restauración. Entonces, llevar a la familia al diseño que tenía antes de ser dañada. Eso es nuestro llamado como casa, para que viva en el reino del cielo en la tierra. Entonces, ya de movida, si tu función no tuviera que ver con la casa y vamos a andar como pegándonos entre nosotros, ¿por qué? Y porque probablemente estés llamado a otra casa. El pastor me va. Ahora, estamos acá, entendemos nuestra función. Sé que solo voy a brillar cumpliendo mi función, y mi función se adecua al kairos de la iglesia de Cristo, al kairos de la iglesia de la casa, y después adentro hay una parte que me toca a mí, porque yo soy olivo y el otro es higuera. Entonces yo necesito producir aceite y el otro necesita producir dulzura. Entonces la parte que me toca a mí, ¿cómo la descubro? ¿Cómo me encuentro brillando? ¿Y cómo evito ser una errante en la tierra que nunca llega a nada, que no tiene conquistas, que no tiene un rumbo fijo y que básicamente no se encuentra brillando porque no hace lo que tiene que hacer? La palabra de Dios dice que su voluntad es agradable y perfecta. Quiere decir que yo voy a vivir de forma agradable y perfecta cuando esté haciendo su voluntad. Cuando esté corrido, no hay brillo. Así lo otro sea algo bueno y no pecado. Si no es lo mío, yo no voy a brillar. Proverbios 6 dice: si quieren pueden pasar los chicos. Proverbios 6 nos habla de la hormiga, que la hormiga sería al reino animal lo que el olivo, la vid y la higuera al reino vegetal. Proverbios 6:6. Observa a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida y en el tiempo de la siega guarda su sustento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato duermes, otro dormitas, un rato cruza los brazos y descansas, y te llega la miseria del vagabundo y la indigencia del mendigo. Es súper fácil caer en este lugar de Nod, el lugar del vagabundo, el lugar en el que uno se encuentra capaz con un ministerio, capaz que tenés una familia, capaz que tenés un laburo estable, fijo, que te da de comer todos los meses, y estás siendo un vagabundo porque no tenés un rumbo fijo, estás errante, porque solamente nosotros encontramos propósito cuando lo encontramos en la encomendación que el Señor nos da. No importa de qué trabajes, no importa si tenés familia o no, si sos mamá o papá o no lo sos. No tiene que ver con la función sociocultural que ocupas en nuestra sociedad. Tiene que ver con la encomendación que recibiste cuando vos te encontraste con Cristo. Y Cristo no te llama, nosotros no nos encontramos con Él y te dice, bueno, nos vemos cuando vuelva. Y no sabes nunca más de Él hasta que Él vuelve. Esa no es la vida que nosotros predicamos y tampoco es la vida que creemos que la palabra predica. La palabra nos habla de una relación. Y si nosotros dijéramos, la fórmula para saber tu propósito es esta, nosotros estaríamos predicando una religión, porque todos haríamos lo mismo y sabríamos nuestro propósito. Y el Señor no quiere una fórmula descubriendo tu propósito, paso 1. El Señor quiere que vos te relaciones con Él, porque en la relación con Él es que vos descubrís quién sos. Y cuando vos descubrís quién sos, encontrás tu encomendación. Pero eso, ¿cómo lo encuentro? Relacionándome con Él. Entonces, si esta prédica se tratara de vos te vas de acá con tu propósito definido, podés saberlo, no, hay muchos que lo saben, pero vos te vas de acá con tu propósito definido y lo podés definir en una frase. ¿Y para qué necesito al final relacionarme con Él todos los días? ¿Para qué necesito ir a la fuente todos los días? Yo necesito ir a la fuente porque de ahí me nutro y hago lo que tengo que hacer. Entonces, quiero que leamos
Isaías 55, no, Hebreos. Hebreos 12. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan gran nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, y despreciando lo oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, si todos nosotros ponemos los ojos en Jesús, tenemos posibilidad de tener un norte. Ahora, todos ponemos los ojos en Jesús. ¿Y cómo es que cada uno saca algo distinto? Si todos estamos poniendo los ojos en el mismo lugar, en la misma persona. ¿Y cómo es que cada uno de nosotros obtenemos algo distinto? Poniendo, es como si yo dijera, todos vamos a ver ahora esa pared. Entonces todos vemos la pared. ¿Y cómo es que cada uno saca una interpretación distinta de la misma pared que estamos viendo todos? Entonces, yo le decía, Señor, y que nosotros pongamos los ojos en vos. ¿Cómo asegura que no andemos errantes y que podamos tener definición de nuestro propósito y de estar haciéndolo y de encontrarme en este tiempo brillando? Que a la larga es lo que todos queremos. ¿Quién quiere estar errante? ¿Quién de acá, si yo dijera, levante la mano el que quiere vivir oscilando, el que quiere vivir condenado a errar? ¿Quién quiere vivir diciendo, yo sé que no brillo y que no voy a brillar nunca? Y yo sé que no tengo ningún lugar a donde llegar y nada que lograr. Eso es vacío vital, es hueco. Hay personas que piensan que están deprimidas. Acá me meto en el terreno de la pastora, me va a retar. No, mentira, no es red. Hay personas que piensan que están deprimidas y no están deprimidas, tienen vacío vital. Es la nada. Me levanto para nada, para no llegar a ningún lado, para saber que no voy a brillar en nada de lo que haga, para lograr la nada. ¿Quién puede vivir así? Bueno, muchos. ¿Y cómo se vive? Se vive con hueco, se vive opaco, se vive así, errante. ¿Ustedes piensan que Dios nos llamó a una vida errante? ¿Piensan que el Papa en el que nosotros creemos y el Cristo con el cual nosotros nos encontramos en algún momento te llamó para que vos andes errante hasta su venida? ¿Piensan que el Señor llama vagabundos? Listo, yo te llamo, te amé, hice lo que hice por vos, ahora vaga por la tierra hasta que yo vuelva. O sea, no es lo que predicamos y no es lo que creemos. Y si esa está siendo tu realidad, levantarte para la nada, no tener un rumbo, no saber a dónde estás llegando, saber que vos te levantás cada mañana y que no brillas y que probablemente mañana tampoco brilles. O saber que andás sin una motivación. Me levanto y sí, tengo laburo o no. Sí, tengo familia, soy mamá. Y eso no me va a llenar el hueco y no me va a llenar el vacío vital, porque ese vacío vital tiene que ver con lo que Dios me encomendó. Y por eso estoy acá. Yo no estoy acá solamente para ser mamá de mis hijos, esposa de Cristian y estar acá al frente. Yo estoy acá para cumplir la encomendación, para eso estoy acá. Y cuando dejé de cumplir mi encomendación, cuando terminó, como nos predicó el pastor el otro día de Simeón o de Aarón, se sacó las vestiduras y murió. Porque terminó su encomendación, listo. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Terminó tu tarea. Gloria a Dios. Pero estar acá para la nada, estar acá para no saber qué tengo que hacer, estar acá para saber que no estoy brillando y resignarme a que esa es la vida que yo tengo que llevar, resignarme a que, listo, yo no brillo, hay otros que brillan, qué copado lo que les tocó, a mí no me tocó. No es el Dios que nosotros predicamos. Entonces Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo puesto delante de él? El gozo puesto delante de él no era volver a la dignidad que él tenía en el cielo, sino nunca hubiera venido, nunca lo hubiera dejado, él podía. Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego. Es mi voluntad. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Jesús? ¿Qué estaba mirando Jesús cuando él vino y tuvo una encomendación de principio a fin? La encomendación de Jesús no era la cruz. El gozo puesto
Jesús no tenía fijo allá en su meta la cruz. La cruz era un obstáculo que él iba a atravesar. Lo que él estaba mirando era a vos. No a nosotros, a vos. Porque si todos nosotros no hubiéramos existido y solamente estabas vos en el mundo, él hubiera hecho lo que hizo. Entonces no es de multitudes, es una relación plenamente individual e íntima entre él y vos. Entonces Jesús vino al mundo y tenía un punto al cual llegar, eras vos. Su mirada estaba puesta en vos y por eso pudo atravesar la cruz, porque sabía que del otro lado de la cruz él se iba a encontrar con vos. Entonces ese gozo de encontrarse con vos le permitió pasar la cruz. Jesús no anduvo errante mientras estaba en la tierra. Jesús no fue vagabundo. Jesús, cada cosa que dijeran las abuelas, no da puntada sin hilo. Cada cosa que él hacía lo iba llevando un paso más cerca tuyo. Entonces él dice, si vos podés poner los ojos en mí, podés atravesar lo que sea que te toque atravesar terrenalmente. Y mientras lo estás atravesando, vas a brillar. Porque tenés una encomendación clara, porque sabes a dónde estás llegando. No andás en vaivén, no sos un péndulo, no estás hoy arriba y mañana abajo, que no tiene que ver tampoco con los estados de ánimo. Tiene que ver con el vacío vital, que es llenado con una encomendación. Poné los ojos en mí y camina derecho. Y lo que te toque entre medio lo vas a poder atravesar. Yo atravesé la cruz por vos. Entonces lo que te toque atravesar en la tierra lo vas a poder atravesar y mientras lo estás atravesando vas a ir brillando. ¿Por qué? Porque tenés los ojos puestos en mí. Yo te pido que vos cierres tus ojos a vos ahora. Y yo quiero decirte de parte de Dios que Dios no te llamó para ser una errante. Que Dios cuando te diseñó no diseñó un vagabundo. Dios no te pensó vagando por la tierra hasta que Él volviera a buscarte. Dios no te pensó un errante que es un vaivén constante en sus emociones, en sus caminos. Una persona que toma decisiones, se arrepiente, va por un lado y va para el otro. El Señor te pensó, te diseñó, se encontró con vos y te encomendó algo. Y tu única oportunidad de brillar en la tierra es estar conectado a la fuente. Entonces yo quiero invitarte a que si se plantó en tu corazón en algún momento el pensamiento de que vos no tenés encomendación o que vos no sos llamado a brillar como otros brillan o que has visto a otro brillar como Caín y que esto ofendió tu corazón con Dios por pensar que hay algunos escogidos y que vos no sos de esos. Esas son mentiras del enemigo para mantenerte errante. El Señor te pensó. Y mientras Él estaba caminando en la tierra, estaba caminando hacia vos. Y cada cosa que Él hacía lo acercaba más cerca tuyo. Y por eso soportó la cruz, y por eso soportó los clavos, y por eso soportó que le escupieran, y por eso vertió su sangre y se rasgó su carne. Porque mientras Él lo estaba haciendo, te estaba mirando a vos. Y no lo hizo para que vos cuando estés en la tierra seas un errante. Lo hizo para que vos cuando estés en la tierra puedas brillar y vivir el reino del cielo en la tierra. Porque Él acercó ese reino a nosotros. Entonces todo pensamiento que te ha llevado a pensar que sos errante, que tus caminos son un vaivén constante, que vos no estás llamado a brillar. Si ese pensamiento se ha metido dentro de tu corazón y a partir de eso te la pasas matando a hermanos, Caín, Abimelec, no estar enfocados te hace matar a hermanos, te hace derramar sangre. Si esa ofensa, si esa resignación que tenés en tu vida te ha llevado a pasarte la vida matando, devorando gente, yo te quiero plantar en el nombre de Jesús la verdad en tu corazón. La voluntad de Dios para tu vida es agradable y perfecta. Lo que Él hizo, lo hizo por vos. Y por eso pudo brillar cuando Él estaba en la tierra y partir la historia en un antes y un después de Él. Yo te pido que en el nombre de Jesús ahora puedas poner tus ojos en Él. Es el único lugar donde vos vas a encontrar plenitud, donde vos vas a encontrar la encomendación clara y donde vos te vas a sentir brillando. Y toda actividad que se levante, toda oferta que se levante, que no tenga que ver con tu encomendación, vas a poder tener el enfoque y la claridad de mantenerte en el camino que vos te tenés que mantener.
yo quiero que si vos te sentís que no has brillado como estabas llamado a brillar, si vos te sentís un poco opaco, si te sentís que no estás dando el aceite que tenés que dar, que en el camino te has confundido y has dejado de hacer lo que estabas llamado a hacer, yo te pido que vos te pongas de pie como una señal de tomar una decisión. Porque la ofrenda está anhelándote, como a Caín. La ofrenda te está llamando y te está diciendo, es por acá. No te confundas, deja de pelear con la gente, deja de resignarte, deja de ofenderte porque ves a otro brillar. Vos estás diseñado para brillar, no pongas tu mirada en el otro, pone tu mirada en Jesús. Si vos podés identificar que no has brillado como estabas llamado a brillar, ponete de pie y decirle, Señor, este es mi año. Este es mi año de dejar de andar errante, de dejar de ser un vaivén constante, de ir y venir en los caminos sin tener un rumbo definido. Si querés dejar de tener un ánimo que cambia todo el tiempo, si querés dejar de ser inconstante en tus caminos, si querés tener definición, si querés tener enfoque, si querés saber lo que tenés que hacer y hacerlo, y que eso provoque en vos alegría, si querés empezar a producir el aceite que estás llamado a producir, párate y toma una decisión, porque el único que puede cortar este ciclo sos vos. Espíritu Santo de Dios, ahora queremos reconocer que toda palabra de mentira que se ha sembrado en nosotros del enemigo diciéndonos que somos errantes, esa palabra que se sembró dentro mío, que me decía que yo soy vagabundo y errante, Señor, la destierro de mi corazón. Si hasta este momento estuve viviendo en tierra de Nod, la tierra de los errantes, los condenados a errar, los que andan oscilantes y no tienen rumbo fijo, yo me salgo de ese lugar en el nombre de Jesús y pongo mi mirada en la ofrenda que me está anhelando, esa posibilidad de producir dentro mío y a través mío lo que vos pusiste en mí, que no lo pusiste en otro. Me alineo a tu Kairos, Señor, me enfoco en lo que vos me has llamado, Señor, y pongo mi mirada en vos, Señor Jesús. Mientras vos estabas caminando en la tierra me mirabas. Mientras yo camino en la tierra quiero poner mis ojos en vos. No me distraigo, no miro para los costados, no miro al que está al lado mío, no importa su brillo, importas vos y yo. Importas vos y yo. Es entre nosotros, Señor. Es entre vos y yo. Es entre nosotros, Señor. Planta tu semilla en mí, Jesús. Tráeme claridad y tráeme luz para poder ver, Señor, para tener claridad en mis pasos, en mi camino. Yo quiero brillar, Señor. Yo sé que estoy llamado a brillar. Yo quiero brillar. Quiero abrazarme mi encomendación y cumplirla. Y que nada me distraiga. Que no haya actividades que me distraigan. Que no haya ministerios que me distraigan. Sos vos y yo, Señor. Somos vos y yo. Ahora, Señor, tráeme claridad en mi mente, Señor. Móstrame con claridad. Es en el día a día, Señor, donde yo encuentro mi propósito. Es en vos cada día. Es ir a vos, a la fuente cada día, Señor. Alíneame, Señor, a tu propósito para mi vida. Yo decido vivir brillando. Yo decido no ser más un errante. Yo corto los ciclos de andar como un vagabundo. Yo declaro que no necesito tener a alguien que me esté diciendo todo el tiempo como la hormiga. Yo decido ahora alinearme a lo que vos me decís, Señor. Sometiéndome a mis autoridades, sometiéndome a tu palabra. Pero, Señor, no necesito que alguien me esté sanando en cada momento. No necesito que alguien me esté indicando cada cosa. Señor, somos vos y yo. Yo encuentro mi propósito y mi razón de ser en vos. Todo vacío vital que hay en mi corazón, todo hueco que se ha gestado por la falta de motivación, por levantarme cada mañana para la nada, para llegar a ningún lado y para saber que voy a vivir un día opaco y sin brillo. Digo en el nombre de Jesús que esa no es mi realidad, no es a lo que vos me llamaste, Señor. Vos me llamaste a brillar, vos me llamaste a ministrar a través mío. Yo recibo mi encomendación y me abrazo a ella ahora en el nombre de Jesús.